Hermanos, así como están, les invito a que abran conmigo sus Biblias a Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 31. Y vamos a estar viendo versículos 23 al 24. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Aleluya. Salmos 31. Versículos 23 al 24 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, amad a Jehová, digan conmigo, amad a Jehová. Todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Digan conmigo, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema un amor profundo por Jesucristo. Digan conmigo, un amor profundo por Jesucristo. Hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas, tener una relación con Dios, tener un encuentro con el Dios que creó el universo, que te dio el aliento de vida, el que antes de la fundación del mundo ya te había escogido y ya te conocía. Amar a Dios, mis hermanos, sobre todas las cosas, es lo más grande que un ser humano puede hacer. Lo más alto que un ser humano puede obtener en este mundo, en esta vida, es a Dios mismo. Amar a Dios sobre toda cosa y persona, mis hermanos. Cuando en verdad cumplimos con este salmo de amad a Jehová y esforzarnos todos nosotros y esperad en Jehová. Cuando hacemos esto con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, créeme que sentirás y tendrás una experiencia personal con Dios, con el Dios vivo. Cuando haces esto, tu vida será marcada. Tu vida será transformada. Marcará tu corazón. Tu corazón será circuncidado, mis hermanos. Tendrás una huella en tu corazón marcada por Cristo. Y jamás serás igual. Este tipo de vida, cuando amas a Dios y te esfuerzas para amarlo más, este tipo de vida es la más maravillosa y gloriosa que un ser humano puede tener. Y aunque tengas abundancia o aunque tengas escasez, pero si tienes a Cristo y tienes el amor de Cristo tan vivo y apasionado dentro de ti, déjame decirte que nada te hará falta. Y aunque no tengas todo lo que el mundo dice necesitas, pero para ti será suficiente. Más que suficiente. Porque Dios es lo máximo, mis hermanos. Cuando tú tienes un amor profundo por Dios, tendrás una gran pasión por Dios. Por ende, nadie te tendrá que decir, haz esto y haz esto o lo otro por el Señor. Saldrá automáticamente de ti porque hay un gran amor por Dios. El que ama a una persona no tiene que hacer, la persona no le tiene que decir haz esto para que me demuestres que me ames, sino fluye naturalmente de ese amor profundo y pasión que tiene por esa persona. Cuando nosotros en verdad estamos enamorados profundamente de Dios, apasionados profundamente por Dios, nadie nos tiene que decir haz esto o haz lo otro para el Señor, sino que se convierte en algo automático. Fluye naturalmente. Hermanos, quiero compartirles mi testimonio. Este mensaje será un poquito diferente. No hay puntos aquí ni puntos allá. Quiero compartirles mi testimonio de cómo comencé a seguir a Dios. A este Dios que me ha marcado el corazón. A este Dios que me ha dado vida eterna. A este Dios que me ha enseñado y me ha transformado. Y al Dios que ha sido fiel. Quiero compartir mi caminar personal en Cristo y cómo comencé. Y
mis altibajos en el Señor. Mis hermanos, yo tenía 19 años cuando entregué mi vida al Señor. Cuando empecé a seguir al Señor, cuando creí, puse mi fe en el Señor y con toda certeza puedo decir que fui salvo en ese momento. Ese mismo año me bauticé, pero no fue hasta los 20 años, mis hermanos. Cuando cumplí los 20, mi mamá me había comprado una Biblia, una Biblia blanca y gruesa, un New King James Version, que tenía en mi cuarto desde que era niño, pero nunca la había leído, más que ver las figuras adentro, ver las fotos, caricaturas que tenía adentro, pero de allí nunca hice nada más. Pero cuando tenía 20 años me recordé dónde estaba esa Biblia, lo fui y lo abrí. Y lo comencé a leer. Lo leí múltiples veces. En ese momento yo estaba trabajando en una farmacia, tenía un part-time job y con ese dinero que ganaba, mucho de ese dinero lo usé para ir a Lifeway. Lifeway ya no existe, le cerraron todas las tiendas. Pero entonces iba a Lifeway, a una librería cristiana y comencé a comprar libros porque quería más del Señor. Quería aprender más de Dios. Yo no sabía qué libros comprar. No sabía cuáles eran buenos recursos y cuáles no. Sin embargo, tenía tanta fe en el Señor que Él me iba a guiar a libros buenos. Y le oré al Señor antes de comprar cada libro. Decía, Señor Dios, yo no sé nada, pero tu Espíritu me puede guiar. Y le pedí que me guiara hacia libros. Libros que hasta hoy en día sigo aprendiendo de ellos y son buenos recursos. Me asombra cómo Dios me guió a esos libros. A esas personas que años después descubriría que están en la sana doctrina y que predican la palabra y la verdad. Digo, wow, eso para mí es un milagro. Compré libros de teología porque quería saber más de quién es este Dios que me salvó. Más de este Dios al cual vive y, como dice ese canto, tomó residencia en mí. ¿Quién es este Dios que mora en mí? Hermanos, en esos momentos estaba leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Tenía amigos, tenía 20 años. Amigos, mis hermanas me decían, vamos a salir a comer, vamos a ir al cine, vamos a ir a jugar boliche. Mis amigos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, acompáñanos. No era para hacer nada malo, ¿verdad? Pero era para ir a salir y a pasear, tener un buen tiempo. Pero yo siempre les decía, no puedo. ¿Sabes qué? Mejor me voy a quedar en casa. Mis hermanas me decían, tú solo te gusta estar en la casa. Pero es que yo quería enamorarme más del Señor. Quería, como dice este versículo, amar a Jehová y esforzarme para saber quién es este Dios. Y me quedaba muchas veces en la casa solo, leyendo, meditando, estudiando, orando. Varias veces, mis hermanos, llegaba del trabajo a las 9 cerraban la farmacia. Llegaba a la casa para orar, para leer y estudiar su palabra. Y muchas veces me quedaba leyendo la palabra sin mentirles, como por 1 hora, 2 horas sin parar. Y no sé cómo no me daba sueño. Y luego, después de orar y de leer y estudiar y meditar en la palabra, luego comenzaba a orar. Y la verdad no sé hasta hoy en día cómo yo pude orar 1, 2 horas diarias, mis hermanos. Mi papá, él se levantaba a las 3 de la mañana para ir a trabajar. A las 3 de la mañana tenía que estar ya en el trabajo y muchas veces me lo encontré todavía yo despierto orando en el Señor.
Dios de verdad que había marcado mi vida de una forma tan grande. Para decirles que yo estaba sumamente enamorado del Señor. Tenía que irme a dormir, porque el próximo día tenía que ir a la escuela. Pero decía, Señor Dios, solo un capítulo más. Y luego le decía a Dios, terminaba y le decía, ok, ahorita sí me voy a dormir. Pero luego decía, un capítulo más. Y ese un capítulo se convertía en 5 o 10 capítulos más. Y como, mis hermanos, me estaba nutriendo y llenando del Señor. Y tenía que estar en la escuela, en ese entonces iba al colegio, tenía que estar ahí a las 9. Pero prendía el radio en la estación 105.7 KHCB, se llama La Palabra. Y a las 8 pasaban a un predicador que se llama Chuck Swindoll por 30 minutos. Y de 8:30 a 9 pasaban a otro predicador que se llama Tony Evans. Y llegaba temprano para escucharlo mientras esperaba que mi escuela comenzara. Y luego en la noche, a las 6, salía un predicador que se llama David Jeremiah, y a las 8 un predicador que se llama John MacArthur, y luego otro predicador que se llama John Vernon McGee. Y mis hermanos, yo solo estaba escuchando palabra y palabra y palabra, porque quería llenarme del Señor. Y créanme, mis hermanos, que fueron momentos tan especiales en el Señor, que quería más y más del Señor. Era mi vida, sin mentirles, por 2 años seguidos. Era mi gozo, mi vida, mi placer, mi comida, mi beber. La iglesia que estaba asistiendo en ese entonces tenía servicio los martes, culto de oración, culto jueves era de los departamentos, viernes culto de jóvenes, domingo en la mañana había culto y en la tarde había culto. Yo estaba en todos los cultos menos los jueves, porque los jueves tenía que trabajar, pero el culto de oración solo llegaban como unos 15. Me recuerdo que yo era el único joven que iba. Nadie me dijo que fuera, pero yo quise ir porque quise estar en la casa del Señor. Los viernes iba, los domingos iba en la mañana y en la tarde me aseguraba de estar allí. Para mí era un deleite estar en los cultos. Para mí era un deleite estar en la casa del Señor, rodeado de los santos, porque quería orar, quería leer la palabra, quería recibir instrucción, quería tener compañerismo con los santos, quería esa hermandad con mi prójimo y quería servirle al pueblo, porque estaba tan enamorado del Señor. Miren lo que dice Salmos 27. Salmos capítulo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese fui yo por 2 años seguidos, mis hermanos. Yo amaba estar en el templo. Quería ser el último en salir. Y nadie sabe esto y son memorias tan especiales para mí. El pastor se iba y yo me hacía como que iba, pero cuando ya no había ningunos carros, yo regresaba al parqueo. Y me postraba frente a la puerta de la iglesia para seguir orando. Ya era tarde. Pero a la puerta de la iglesia ya estaban todas las luces apagadas, pero me regresaba. No quería que nadie me viera porque me daba pena. Este está loco. Pero me regresaba y me postraba para seguir orando. Ya no me recuerdo si alguien me vio o solo Dios sabe. Pero amaba la casa del Señor. En la casa tenía un
un journal, una tableta en donde comencé a escribir mis oraciones al Señor. Empecé a escribir mis oraciones, no solo orarlas, sino las empecé a escribir como que si estaba escribiéndole a una novia o algo así. Páginas y páginas. Mi journal está así de grueso. Y allí escribía mis oraciones. Escribía al Señor por los más simples detalles. Señor Dios, hoy fui a comer con mi hijo Joshua. Y la pasamos bien, gracias a ti. Cosas tan simples así, pero las comencé a escribir todo y se llenó y se convirtió tan grueso. Todos los días escribía allí. Eran oraciones, escribía la fecha y la hora y escribía y dibujaba corazones. Y le decía, te amaba, oh Dios. Tantas cosas, como que si fuese un niño, no sé. Así era yo. Iba a la escuela y a pesar de tener mis libros que tenía que estudiar de química, de biología y todas estas cosas, el primer libro que ponía en mi mochila era la Biblia. Porque cuando iba a estar esperando que comenzara mi siguiente clase, iba a leer la Biblia. Y ahí me sentaba para leer la Biblia más y más. Momentos tan especiales que tuve con el Señor. En ese momento, el pastor, cuyo nombre es Francisco Mejía, un siervo del Señor, él me puso como líder de los jóvenes. Y ahí comencé a crecer también en mi experiencia ministerial. Me recuerdo que en ese entonces habían, si más, unos 20, 25 jóvenes en la iglesia que iban. Yo comencé a orarle al Señor que hiciera algo grande con la juventud. Y en 2 años, cada mes que pasaba, la juventud comenzaba a crecer. 30, 40, 50. Al punto que cada viernes, cada culto juvenil, habían no menos de 60 jóvenes. Y en un buen viernes llegaban hasta 85 jóvenes. Y yo no sabía predicar. No sabía nada. Lo único que tenía era pasión y amor por el Señor, pero eso era suficiente. Era suficiente. Estaba tan enamorado, tan apasionado, tan dedicado. Sentía como que si literalmente estaba en el tercer cielo. Miren lo que dice Salmo 119. Salmo 119. Versículo 148. Dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Es decir, otra versión dice, mis ojos quedaron despiertos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Me dormía tarde simplemente para convivir con el Señor. Para estar postrado en el Señor. Me recuerdo que el último día que estuve en la casa de mi papá y de mi mamá, porque ya me había casado. Tengo un espacio 2x2 donde me arrodillaba siempre en la sala. Y cuando me tuve que mudar de ahí, pues es parte de la vida. El hombre dejará a padre y madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Pero yo, lo último que vi la casa y sabía que ya no iba a dormir ahí más. Y empecé a pensar en mi papá y mi mamá y de verdad que me causó una gran tristeza, pero gozo a la misma vez. Pero cuando vi ese pedazo de 2x2, ahí es cuando de verdad me afectó. Y me puse a llorar. Porque ahí había estado por muchas horas. Y me recuerdo que ahí estaba pasando mi mamá y lloré.
Y le abracé y le dije, voy a extrañar esta casa. Y ahí estaba el espacio donde siempre me mostraba. Y saber cuántas lágrimas y mocos dejé ahí, la verdad. No sé cuántos. Pero ahí estaba siempre. Dios es tan bueno. Esa fue mi vida por muchos años, profundamente enamorado del Señor. Pero, digan conmigo, pero. Eso fue lo glorioso. Pero en la vida cristiana a veces hay bajas. Me recuerdo que en ese entonces, a Erika quizás no le va a gustar esta parte, pero llegó una jovencita a la iglesia. Y comenzamos a hablar. Nos hicimos amigos. Empezamos a conocernos. Empezamos a formar una amistad, un noviazgo. Al punto que conforme pasaban los meses, pasaban los días, las semanas, me di cuenta que había reemplazado al Señor con ella. No es que dejé de seguir al Señor. Desde que di mi vida al Señor y bauticé hasta el día de hoy, nunca he dejado de seguir al Señor. Pero mi amor, mi esfuerzo, mi pasión por el Señor había menguado, había disminuido. Mi devoción estaba disminuyendo. No que era malo hablar con una jovencita. Es parte de la vida. En algún momento u otro pasará. Pero en ese momento no era lo suficiente maduro para saber cómo balancear y mantener al Señor en primer lugar. Agarré algo bueno y se convirtió en un ídolo porque puse a ella en el trono de mi corazón y quité a Dios del trono de mi corazón. Ella empezó a ocupar mi tiempo, mi devoción, mi pasión, mi amor primero. Seguí en el ministerio, nunca dejé de servir al Señor, nunca dejé de congregarme, nunca dejé de leer la Biblia. Pero esa pasión, mis hermanos, ese fuego se había ido. Diría yo, quizás mi caminar se convirtió en una costumbre o en algo cotidiano. Mi pasión, mi deseo, mi sed, mi hambruna, mi grande emoción por Dios, mi primer amor se había perdido. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Veamos lo que dice versículos 1 al 5. Cuando lo tengan, digan amén. Apocalipsis 2, versículos 1 al 5 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Miren lo que Jesús le dijo a esta iglesia. Mis hermanos, tú y yo somos la iglesia. Miren lo que Dios le dijo a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, digan conmigo, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y que dice ahí: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. La iglesia de Éfeso tenía buenas obras, tenían enseñanza y doctrina buena, porque a través de esa doctrina habían rechazado a los falsos apóstoles.
Tú no puedes rechazar a un falso si no sabes si tienes la verdad. Ellos no toleraban la maldad. Ellos tenían perseverancia, paciencia. Tenían buenas obras, pero lo que no tenían era amor y pasión como lo tenían antes. Tenían sana doctrina, tenían teología, tenían ministerio, tenían obras. Todo el mundo estaba trabajando, pero no tenían la obra suprema. La habían perdido. Y eso era de amar a Cristo profundamente sobre toda cosa y persona. Yo todavía tenía obras. Yo todavía estaba aprendiendo más del Señor. Yo estaba trabajando en ministerio. Nunca dejé la iglesia. Yo tenía, diría yo, buenas obras que no son malas. Eso es bueno. Yo todavía estaba sirviendo. Pero mi amor por Dios profundo se había perdido. Esto es lo que me pasó a mí. Esto es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Noten que Dios no dijo que todo lo que estaban haciendo era malo. Él dijo, ustedes tienen esto, tienen lo otro. Jesús los elogió por eso. Eso no es malo. Él dijo, gloria a Dios que ustedes tienen eso, pero no está fluyendo de un corazón apasionado y enamorado de mí, dijo Cristo Jesús. Cristo Jesús ve el corazón. Él conoce el corazón. Él conoce los pensamientos profundos de nuestra mente. Noten esto, Jesús no le dijo a la iglesia de Éfeso que dejaran de hacer esas cosas. Él no les dijo, dejen de hacer esto, dejen de enseñar, dejen de servir, dejen de trabajar arduamente. No les dijo eso. Ellos estaban haciendo buenas cosas. No les dijo que cesaran de hacer esas buenas obras, o que dejaran de enseñar y predicar la sana doctrina, o que dejaran de servirle a los otros. No, todo eso era bueno. Jesús los elogió por hacer eso. Pero repito y digo, habían perdido el elemento clave, el ingrediente esencial, por lo cual todo lo demás fluye. Habían perdido un amor profundo por la persona de Cristo sobre toda cosa y persona. ¿Cómo estás tú ahorita en tu caminar con el Señor? ¿Estás tú tan devotado al Señor? ¿Tan profundamente enamorado con el Señor como lo estabas antes? No tener al Señor y no amar al Señor sobre todas cosas es pecado. Porque Jesús les dijo, arrepiéntanse. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Aleluya. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tienen? Deuteronomio 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios. No solo dice de corazón, sino que dice de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estás amando al Señor así, con un esfuerzo, como dijo el salmista, amad a Jehová y esforzaos. Muchas personas aman al Señor, pero no lo aman con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Vayan conmigo a Josué capítulo 23. Josué 23, 11. Miren lo que dice. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios.
Tenemos que esforzarnos y guardarnos para que Cristo siempre esté en el trono de nuestro corazón. Que Él esté en el centro de nuestro corazón siempre. Hermanos, amar a Dios es la cosa más grande que el hombre, el ser humano, puede hacer en este mundo. No hay nada más grande que Dios. Si tú amas a Dios profundamente, lo tienes todo. Y no te hace falta nada más. No tienes necesidad de nada más. Amas estar en sus atrios, a la puerta. Como dijo el salmista, mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera de ellos. Amar a Dios, mis hermanos, amar profundamente al Señor va por encima del servicio a Dios. Va por encima todo lo material. Hay personas que aman al Señor, dicen amar al Señor, pero están tan enamorados también de lo material y los aleja del Señor. Amar a Dios va por encima de todo servicio, toda cosa material, toda meta personal que tú puedas tener. Va encima por tu cónyuge, va por encima de tus hijos. Amar a Dios es la cosa más grande que tú puedes entretener en tu corazón y en tu mente y esforzarte por ello. Pablo en Corintios mencionó fe, esperanza y amor. Las tres son grandes. Fe para creer en el Señor. Esperanza porque sabemos que vamos a un lugar mejor. Pero amor es el más grande. Porque cuando estemos frente al Señor no necesitaremos fe, pues Él estará frente a nosotros. No necesitaremos esperanza, pues ya estaremos allá. En lo que permanecerá en este mundo y en el venidero es solo una cosa y es el amor. Por lo cual el amor es lo más importante. La fe y la esperanza se quedan aquí en este mundo, mas el amor continúa en el próximo. El amor, Dios dijo, Dios es amor. El amor es lo único que sobrepasará las dimensiones a la otra esfera que es el reino celestial. El amor es lo máximo. El amor hacia Dios es lo más grande. El amor, mis hermanos, que tú tienes para Dios es lo único que te llevarás a la próxima vida. Estás invirtiendo en ese amor aquí y ahora. Estás esforzándote para enamorarte más del Señor aquí y ahora. No hay nada más grande que conocer a Dios y amar a Dios sobre toda cosa y persona. Jesús dijo, mis hermanos, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, Cristo Jesús dijo, no es digno de mí. ¿Qué tienes enfrente de Dios ahora en este momento? ¿Será tus estudios? ¿Será el servicio? ¿Será tu cónyuge? ¿Será tus hijos? ¿Para quién vives tú? Tenemos que amar a Dios sobre toda cosa y persona. Vayan conmigo a Lucas capítulo 10. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Y ya estoy a punto de culminar. Miren lo que dice. Aconteció que yendo de camino
Entró Jesucristo en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿qué? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice allí? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado? Es decir, ¿no te importa que mi hermana me ha dejado sola para servir? Dile pues que me ayude. Y esto es tremendo porque la mujer en esa cultura, muy similar a la cultura hispana, era la que servía, la que preparaba todo para los invitados y aseguraba que todo estaba bien. Mas María corta esas normas y prefiere asentarse a oír la palabra de Jesucristo. Pero Marta se preocupó por muchas cosas más. Y miren lo que dice el versículo 41. Ella quizás pensando que Jesús le va a decir a su hermana: ahorita te va a decir que me ayudes. Ahorita Él te va a decir que me ayudes a agarrar estos platos y la comida, porque mira, vino con sus 12 apóstoles, hay mucho que hacer. Pero Jesús no le responde así, sino para la sorpresa de Marta, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Jesús va a la casa de sus amigos María, Marta y Lázaro. Y en este pasaje encontramos a dos hermanas que ambas amaban al Señor. Marta no es que no amaba al Señor, amaba al Señor. Ambas estaban siguiendo a Cristo y ambas eran amadas por Cristo. Pero María estaba más interesada en Él. María estaba interesada en escucharlo a Él, en contemplar su hermosura, verlo y escucharlo y quedar en asombro por las palabras que Él estaba diciendo. Ella estaba más interesada y preocupada por estar en la presencia de Jesucristo. Mientras Marta estaba preocupada, no haciendo cosas malas, pero preocupada en servir, preocupada en trabajar, preocupada por los detalles, pero no en Cristo. Y Jesús elogió a María porque había escogido la mejor parte, que era la compañía, la relación con Él mismo sobre todas las otras cosas. María había escogido a Cristo por encima del servicio, por encima de las obras, por encima de los detalles. Había escogido mejor estar en la presencia de Dios. ¿Estaba Marta pecando en preparar los alimentos? ¿Estaba Marta pecando en querer servirle al Señor y asegurarse de que Él coma y beba? No era nada malo eso. Pero María escogió la mejor parte, que es Cristo Jesús. María amaba a Jesús, Marta amaba a Jesús, pero María amaba a Jesús con todo su corazón, toda su pasión, toda su mente y todas sus fuerzas. Ella amaba a Jesús y se estaba esforzando para amarlo aún más. Veamos cómo ella amó a Cristo. Último pasaje que voy a leer. Vayan conmigo a Juan. Juan capítulo 12. ¿Lo tienen? Miren lo que dice Juan 12, versículos 1 al 3. Dice: 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes del sacrificio de Jesucristo, estaba tan cerca a ir a la cruz y morir por nosotros. Vino Jesús otra vez a Betania,
donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, que resucitó de los muertos. Versículo 2. Y le hicieron ahí una cena. ¿Qué dice otra vez? Marta, ¿qué? Servía otra vez. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero miren lo que dice el versículo 3. Pero María, no dice que fue a servir y a ayudar a su hermana, sino tomó una libra de perfume de nardo puro. ¿De mucho qué? De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. La adoración y el amor y la pasión de María que ella tenía hacia Cristo era un olor fragante que llenaba todo el cuarto. El amor que ella tenía hacia Dios no tenía precio. Que ella estaba dispuesta a despojarse de lo más costoso que ella tenía, lo más valioso, para mejor estar en su presencia y estar postrada ante los pies de Cristo Jesús. ¿Estás tú, mis hermanos, dispuesto a dejar lo más valioso y lo más especial en tu vida para estar en los pies de Cristo Jesús? ¿Qué es lo más valioso en tu vida ahorita? Cuando tenía 22 era una novia por Cristo. Como dicen los mexicanos, no manches. ¿Cómo pude hacer eso? Cristo Jesús es más valioso. ¿Cómo pude? María amaba a Dios, Marta amaba a Dios, pero María lo amaba con un esfuerzo costoso. Le costó. Hasta el versículo 4 dice que Judas vio y ¿qué dijo él? ¡Qué pérdida! Mejor, ¿por qué no usó esto? Y lo hubiera vendido. Y ese dinero lo podríamos haber usado para los pobres. Pero la palabra dice que él lo decía porque era un ladrón. Pero aparentaba ser cristiano y seguidor de Cristo. Vemos los que aparentan seguir al Señor, pero no lo son. Marta, que aman al Señor, pero no con esfuerzo. Y hay los que son como María, que no pueden dejar de llorar en la presencia del Señor. Que apartan su mejor tiempo y su esfuerzo para el Señor. Que siempre dan su mejor ofrenda y no las migajas al Señor. Los que lo entregan todo para Cristo Jesús. Una persona así, una mujer así, no se le será quitada la buena parte. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Hermanos y hermanas, que cuando nos postremos ante Dios, ante el Rey, no sea porque es algo que tenemos que hacer. Es cierto, lo tenemos que hacer, porque Él es el Rey. Y cuando viene el Rey, toda lengua tiene que postrarse y declarar que Él es Dios. Oh, pero cuando Él pase por ti, que no sea porque yo tengo que hacerlo, sino porque es ahí en donde está mi deleite. Que no sea por costumbre, que no sea porque así te disciplinaron a ser desde niño, sino que sea porque estás profundamente enamorado de la persona de Cristo Jesús, que vino y lo entregó todo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya.
Hermanos, que nosotros por amor a Él, dejemos todo pecado. Dejemos toda persona o cosa que nos está alejando de Él hoy. Él me dice que no vale la pena. La puse en primer lugar a esa jovencita y nos quedamos juntos. Qué pérdida de años que podría haber seguido deleitándome en el Señor. Gloria a Dios, que Dios tuvo gracia y misericordia sobre mí, que me mandó a mi esposa Erika, a la cual amo muchísimo. Ahí sí no cometí el error. Traté de no cometer el error. Cuando vino Erika, me recuerdo, íbamos a abrir esta iglesia, no iba a cometer el mismo error. Ella como que por sus amistades no quería seguir. Pero yo le dije, Erika, te amo mucho. Te amo demasiado. Te veo como mi esposa. Pero Dios me ha llamado a hacer esto. Contigo o sin ti, yo seguiré al Señor. Si tú me sigues, estaré contento. Si tú no me sigues, de modo, aquí se termina todo. Nada se iba a interponer otra vez en mi camino. Y Dios ha respaldado. Ella vino. Nos casamos. Tenemos a Joshua, Lucas. Ezra está en la presencia del Señor. Viene Eliana. Y aquí seguimos sirviendo al Señor. Cuando tú sigues al Señor y lo amas sobre toda cosa, todo lo demás fluye automáticamente. No te pierdas las bendiciones en el Señor. Sigue en el Señor con tu rostro, tu cabeza hacia el suelo ante sus pies. No pierdas tu primer amor en el Señor. Cuando tú pierdes tu primer amor en el Señor, tú lo sientes, lo sabes, porque has estado en la gloria anteriormente. Regresa a Cristo Jesús hoy en esta noche. El que ama a Dios más no es el que sirve más. El que ama a Dios más no es el que está haciendo más cosas. Ahora no me malentiendan, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Hazlo, eso es bueno, eso son buenas obras. Son obras hermosas. Pero lo más importante es que fluya de un corazón lleno y abundante de amor y gratitud hacia el Señor. Regresemos a los pies de Cristo, mis hermanos. No seamos una iglesia como Éfeso, que tiene buenas obras, que está haciéndolo esto, que tiene un instituto, que está enseñando esto, que tiene sana doctrina, pero no hay pasión ferviente, no hay amor. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, bendito Rey.